Para comenzar la presentación de esta actividad, voy a comentar un poco la trayectoria de la doctora Yvonne Harvey, que ya se encuentra con nosotros. La doctora Harvey cuenta con un postdoctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Central de Venezuela. Es doctora en Didáctica y Organización de Instituciones Educativas, con una mención sobresaliente de la Universidad de Sevilla, en España. Cuenta con estudios de maestría en Educación, mención Tecnologías de la Información y la Comunicación, y es licenciada en Educación, mención Tecnología Educativa, mención sobresaliente, ambas de la Universidad Central de Venezuela. Yvonne, en estos momentos, ya nos va a contar un poco sobre su actividad dentro de la Organización de Naciones Unidas, siempre vinculada al área de educación, desde sus aportes más sólidos justamente en esta materia. Es para nosotros un lujo poder tener a una persona con esta trayectoria, que el día de hoy nos va a hablar justamente sobre la construcción de sílabos para experiencias de educación en el marco de la virtualidad. Y solamente como comentario introductorio les podemos comentar lo siguiente. Desde que comenzó todo este tema de la propagación del COVID en esta parte del mundo, la UNESCO ha determinado esta parte de la historia de la humanidad como la crisis más grande en la historia de la educación. La Coalición Mundial para la Educación en el marco del COVID-19 es una iniciativa de la UNESCO y de diferentes organizaciones multilaterales, sector privado e iniciativas propias que están apoyando a conectar a los no conectados o a mejorar justamente las experiencias de formación en estos escenarios. Estamos viviendo momentos muy complejos donde, a pesar de las cosas, tenemos que ver e identificar el lado positivo a favor justamente de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y para eso, la doctora Yvonne Harvey, gran amiga, a quien tengo la fortuna de conocer hace muchos años, el día de hoy nos va a contagiar de la mejor manera posible con toda su experiencia en el marco de la virtualidad, que nos va a servir como punto de referencia para saber que no estamos solos y que este camino de la virtualidad que se ha potenciado en las últimas semanas se ha convertido en la nueva normalidad. Entonces, es para nosotros un gusto, a nombre del doctor Eduard Rubio, director de la Oficina de Educación Continua de la Universidad Ricardo Palma, Yvonne, tenerte con nosotros y estamos atentos para apoyarte en la moderación de esta actividad. Muy buenas noches a todos, por favor, bienvenidos. Adelante, Yvonne. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, para mí un verdadero honor estar esta noche acá con todos ustedes y definitivamente son estos los espacios los que nos van a permitir seguir creciendo, aprendiendo y generando estas nuevas dinámicas a las cuales, pues bueno, estamos en el proceso de acostumbrarnos, de ir haciendo las partes de nuestra cotidianidad y, por supuesto, tener la posibilidad de seguir generando e innovando en los espacios donde nos podamos encontrar. Pues agradecida por la presentación de mi gran amigo y colega Rafael. Ciertamente en los actuales momentos me encuentro trabajando como voluntaria nacional de Naciones Unidas en el proyecto especial Bicentenario y tuve el honor, además de el año pasado, ser parte de la experiencia de formación de los voluntarios de Lima 2019. Estuve a cargo de lo que fue el desarrollo de toda la propuesta formativa virtual, donde capacitamos a más de 27.000 ciudadanos nacionales e internacionales, realmente un hito en lo que ha sido los procesos de e-learning acá en el Perú y podemos decir con toda la seguridad de Latinoamérica. Así que para mí, por supuesto, un verdadero honor estar aquí esta noche compartiendo con ustedes.
Bueno, parte de lo que vamos a conversar en la noche de hoy tiene que ver con esto del diseño de los sílabus en experiencias de formación virtual, ¿ok? Y para ello vamos a trabajar como con tres grandes dimensiones. La idea, por supuesto, en esta primera parte es poder ir generando un espacio de discusión teórica y, por supuesto, si en algún momento de la discusión quieren intervenir, lo podemos hacer. No veo en este momento el chat, pero podemos, por supuesto, al final vamos a tener un espacio para poder hacer ese intercambio de saberes entre todos. Entonces, la primera dimensión que quiero abordar tiene que ver con comprender los actuales escenarios educativos con estas tecnologías de información y la comunicación, y particularmente en educación superior, por supuesto, porque bueno, es el espacio al que apunta la universidad, pero estas características que vamos a trabajar en la noche de hoy pueden ser aplicables a cualquier escenario que implique procesos formativos, ¿no? Luego tenemos establecer lo que es la importancia de la construcción de los sílabos como documentos orientadores del proceso educativo. Y por último, vamos a hablar un poco de cuáles son los retos y tendencias que tenemos del proceso educativo y cómo los podemos gestionar desde una visión innovadora. Por supuesto que al oír hablar de estos actuales escenarios con las tecnologías, tal y como lo decía Rafael, estamos viviendo una de las más grandes crisis mundiales con relación al tema educativo. En uno de los últimos informes que planteó la UNESCO hace aproximadamente un mes y algo, señalaba que está corriendo uno de los mayores riesgos que se está corriendo es que están muchos niños, niñas y adolescentes en el mundo, y por supuesto personas que además están en el sistema educativo superior, que están sin acceso a la educación por la misma dinámica. Y si bien es cierto, muchos de los países a nivel mundial han generado toda una dinámica para poder pasar a esto de la llamada educación a distancia, el trabajo con la virtualidad, por supuesto, no ha sido tampoco un proceso tan sencillo, porque no estamos hablando únicamente de la incorporación de tecnologías y del elemento de conectividad. Hay todo un conjunto de factores que para quienes tenemos años trabajando en el tema de tecnología educativa, son discusiones que se han venido desarrollando a lo largo de la historia con el tema de la incorporación de las tecnologías y que por supuesto está apuntando principalmente al elemento de la persona, ¿ok? Más allá del tema de los dispositivos y herramientas. Y es por eso, cuando hablamos de estos escenarios, es importante verlo desde sus tres grandes dimensiones, porque bueno, cuando hablamos de estas tecnologías de información y comunicación, muchas veces lo primero que le viene a la mente a la mayoría de las personas tiene que ver con esto del hardware y del software, ¿no? Pero esa tecnología tiene que ser vista no solamente como esas herramientas o dispositivos, sino también con el nivel en que nosotros entendamos el elemento de la satisfacción de necesidades. La tecnología en su esencia, en su significado etimológico, y que yo siempre suelo compartirlo de cuando comienzo a hablar de estas temáticas, la tecnología no es más que la reflexión de la técnica y es todo aquello que permite y apunta principalmente a la satisfacción de necesidades, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos de estas tecnologías, está cargado de una característica que marca una distinción bien importante y tiene que ver con el elemento de la inmediatez, ¿ok? Y yo además agregaría aquí el elemento de la digitalización. ¿Y por qué digo esto? Porque ciertamente al tener una sociedad basada, por supuesto, en una economía del conocimiento y en donde este conocimiento tiene un valor económico, político, social y cultural, la manera en cómo accedemos y pensamos en ella, por supuesto, cambia la dinámica en cómo nosotros vamos generando en nuestro contexto. Y cuando hablamos, por supuesto, de la información, estamos hablando de nuevos objetos de estudios a los cuales estamos teniendo acceso, grandes cantidades de información y lo podemos visionar con toda esta situación que nos está generando, que además requiere, y en este punto siempre es importante recordar que esta característica de las grandes cantidades de informaciones está obligando a la ciudadanía a repensar la manera en cómo estamos gestionando esta información, qué de lo que tenemos a nuestro acceso es real,
qué es cierto, qué competencias estamos desarrollando, sobre todo dentro de los espacios educativos, qué competencias estamos desarrollando no solamente los estudiantes en su proceso de aula, sino también todos los actores que estamos involucrados en esto, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos de la dimensión de la información, cuáles son estos nuevos formatos mediales que tenemos a la disposición, que no solamente se quedan en el lenguaje de lo escrito, a lo que estábamos acostumbrados hace muchos años, sino a todo este desarrollo del lenguaje icónico y audiovisual que nos obliga, por supuesto, a estructurar también nuevas formas de pensamiento. Y por último, y no menos importante, lo que tiene que ver con la dimensión de la comunicación y cómo estamos entendiendo estos nuevos canales que estamos teniendo, estos nuevos códigos comunicacionales y, por supuesto, las nuevas maneras en cómo comenzamos a socializar. Y si nos damos cuenta en este momento, todo lo que se está repensando en el mundo, ahora que entramos en esta dinámica de la pandemia que está marcando una pauta importantísima, está marcando un antes y un después. Y Rafael y yo hemos tenido la oportunidad de estar en distintos espacios en estas últimas semanas donde hemos sido invitados en algunas conferencias. Hay una realidad a la que tenemos que comenzar, ¿no? Y que pone a prueba todo lo que tiene que ver con la capacidad como estamos dando respuesta ante las situaciones, la manera en que nos vamos a comenzar a ver frente al mundo y, por supuesto, un elemento sumamente importante que tiene que ver con la visión que estamos teniendo de, en la medida en que yo como individuo y ser humano me cuido al que está a mi alrededor. ¿Ok? Y cuido al que está a mi alrededor, que además está en distancia y que cuando nos toque estar en calle, tengo que seguir manteniendo la distancia y, por supuesto, todo un conjunto de parámetros que se van generando en nuevos roles ciudadanos que van a definir, están cambiando el rumbo de la historia de las naciones, ¿no? Y ante eso, por supuesto, la educación tiene en sus manos un reto importantísimo y es tener la posibilidad de dar respuesta a estas demandas que están surgiendo en este momento. Y, por supuesto, estas características generan una redimensión de los escenarios educativos y estamos hablando entonces de las diversas modalidades educativas, de las nuevas maneras como comenzamos a gestionar estos procesos innovadores, nuevas herramientas, la web 2.0, 3.0 o el infinito que podamos estar denominándolas, estas nuevas metodologías de trabajo que están haciendo pensar, por supuesto, además, las normativas, las leyes en cómo se están llevando a cabo y las nuevas maneras, por supuesto, de comunicarnos, de informarnos y socializar a través de estos espacios. Y, por supuesto, esto va impactando de manera directa todo lo que tiene que ver en una primera instancia con las instituciones y organizaciones educativas, con las políticas, el currículum, el diseño instruccional, la enseñanza y el aprendizaje y, por supuesto, y lo más importante, los distintos actores educativos, que ya no solamente estamos hablando del docente y el estudiante, sino de toda la comunidad educativa que está a su alrededor. En la medida en que nosotros estamos siendo capaces de entender que esta nueva dinámica a la que nos estamos enfrentando desde la virtualidad, y cuando digo nueva dinámica, yo siempre he tenido mis discusiones teóricas cuando hablamos de lo nuevo, ¿no? Sobre todo cuando se refiere a las tecnologías, porque hoy sale una versión y mañana tenemos otra, y uno comienza a decir, bueno, ¿qué es lo nuevo? ¿Lo de hoy o lo de mañana, no? O lo de hace 3 días. Entonces, este tema de lo nuevo, para algunos, o para muchos, para no caer en particularidades, para muchos ciudadanos se está convirtiendo en una cosa novedosa. Estamos viendo todo un auge en las empresas, organizaciones, en las instituciones educativas, de hablar el tema de la virtualidad y sería injusto no decir que a nivel mundial muchísimas organizaciones desde hace muchísimo tiempo vienen generando políticas públicas internacionales y nacionales en las que la incorporación de estas tecnologías ha sido un eje transversal, ¿ok? Pero esta realidad nos ha, vamos a decir, nos ha explotado en la cara y nos ha dicho
que aún no estamos del todo preparados para llevar a cabo este tipo de escenario, porque les puedo preguntar ahorita a cualquiera, estamos acá conectados, ¿qué está significando, por ejemplo, estas horas de teletrabajo en la dinámica que estamos generando? O para quienes tenemos hijos y están llevando a cabo procesos educativos, por ejemplo, ¿cómo está siendo visto la cantidad de actividades, de tareas, de cúmulo de información que pareciera que necesitamos urgentemente sentir y saber que necesitamos cuántas tareas hicieron, cuántas lecturas hicieron, porque hay todavía una cultura y una conciencia de la presencialidad en nuestra esencia, en el ADN de las personas, que nos hemos movilizado de esa manera por muchísimo tiempo. Y eso es un aspecto importantísimo, sobre todo cuando hablamos tema de esto de cómo vamos a organizar, porque el tema de los sílabos tiene que ver con un elemento de organización, ¿ok? De cómo estamos pensando este proceso educativo y con todo lo que los rodea, cómo lo vamos pensando y cómo lo ponemos en blanco y negro, o sea, cómo lo plasmamos en el papel, para que se convierta en esa documentación oficial. Y es por ello que fíjense que cuando hablamos entonces de este tema de los sílabos, hay muchas discusiones teóricas. Me disculpan que tengo esta lámina un poco con textos grandes, no es mi estilo, pero quería traer acá a colación estas dos grandes concepciones y puse estas tres palabras aquí con una intención, porque cuando hablamos de sílabus, seguramente para algunos también puede venir la palabra programa, para otros viene el tema de plan docente, y teóricamente y hasta históricamente, para quienes tenemos años trabajando y estudiando el tema de la educación, el sílabus, por supuesto, ese documento representa en su significado etimológico, viene del latín, significa compendio, y es un documento que nos permite académicamente poder presentar ante el público, la esencia del proceso educativo. Y fíjense que en esta concepción que tenemos acá, estos entornos académicos los llamamos escuelas, los llamamos universidades, los llamamos academias, y aquí yo incorporaría hasta las corporaciones de carácter privado que están apuntando también a sus propios procesos educativos, las universidades corporativas, por ejemplo, y a todos los procesos de educación no formal y hasta informal que se generan en los distintos espacios. Entonces, este documento, por supuesto, que permite comunicar información. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos el sílabus, es esa comunicación de información. Y cuando imaginémonos los escenarios, cuando les toca migrar, como nos ha tocado a muchos, es llevarte, bueno, ¿cuáles son los programas de las asignaturas que tuviste? ¿Ok? ¿Qué fue cuáles fueron los contenidos? ¿Qué es cuál es la esencia de tu formación? ¿Por qué eres un ingeniero en sistema y por qué tiene que haber, por qué el programa es tan importante, por ejemplo, si todos somos ingenieros en sistema? Ah, bueno, porque a lo mejor en una universidad tenía una tendencia que iba hacia una característica y en otra tenía otra característica. Entonces, este documento a la larga se convierte, por supuesto, en vamos a decir, el contrato donde se colocan las pautas que van a llevarse a cabo en este proceso educativo. Y da información, por supuesto, de lo que es la asignatura o un curso académico en específico. Entonces, de una u otra manera, estos planes docentes permiten, o estos sílabos, estos documentos, lo que permiten en su intención final, por supuesto, es que los alumnos tengan en sus manos, y los docentes, por supuesto, tengan en sus manos información clara de cuál es esa malla curricular, esa línea de asignaturas, materias, cursos, módulos, etcétera, que se van a llevar en un determinado proceso educativo que tiene un inicio y un final, ¿ok? Fíjense que, tal y como lo señala en la primera concepción, que normalmente son escritos por los profesores, ¿ok? Que imparten las clases, pero también, ¿ok? Son documentos que pueden construirse desde la visión propia de las universidades, la visión institucional de los centros educativos, ¿no? En las cuales se imparte. Entonces, de una u otra manera, cuando hablamos de este documento, podemos decir que va cargado de intencionalidad pedagógica, de intencionalidad desde el punto de vista organizacional e institucional, y va cargado también, además, de una intencionalidad social y cultural,
porque el hecho educativo no está aislado de lo que nos rodea. Y si esto es así, en estos tiempos que estamos viviendo y particularmente cuando hablamos de la educación y los entornos virtuales, es sumamente necesario que no solamente la construcción se quede en lo que representa desde el punto de vista de contenidos, sino en cómo yo organizo este proceso de enseñanza-aprendizaje, ahora más que nunca apoyar las tecnologías para esta visión, para esa visión de mundo, para esa finalidad de la educación a la cual cada organización, institución o proceso está dando respuesta, ¿ok? Y el sílabo, por supuesto, también es concebido no solamente como un documento, sino como una herramienta, ¿ok? Fíjense que entonces estamos teniendo dos grandes vertientes. ¿Y esa herramienta para qué me sirve? Para dos cosas fundamentales: planificar y organizar, ¿ok? Cualquier proceso educativo, sea presencial o sea virtual, requiere tener un proceso de planificación y sistematización del proceso. Y en estos momentos, cuando se habla de la virtualidad, y me ha ocurrido en algunos espacios cuando me toca, por ejemplo, hacer algunas consultorías, ¿no? En donde tienes a muchas organizaciones, instituciones, colegios y organizaciones también a nivel de corporaciones, que entonces te dicen, bueno, mira, yo quiero pasar mi curso de presencial a virtual, ¿ok? Ok, perfecto. Y yo tengo todo, o sea, es nada más pasarlo a la plataforma y subirlo. Y entonces comienzan, ahí es donde uno entra en esas discusiones filosóficas y teóricas, porque uno de los principales errores que nosotros tenemos, y para hablar de manera general, lo que se tiene cuando se asume las concepciones de educación virtual, es que tenemos la premisa de que es pasar todo lo que tenemos en formato presencial a lo virtual, es decir, el libro que lo tenía en físico, tangible, lo escaneo y lo subo, se convierte en un documento virtual, y a lo mejor la misma clase que de hora y media en la que mis alumnos a lo mejor se dormían, la paso ahora en formato video y estoy haciendo virtualidad, aunque siguen mis estudiantes a lo mejor sin prestarme ni un minuto de atención, porque realmente no estoy llegándole a la persona, ¿no? Entonces, fíjense que al ser un instrumento, ser esta herramienta de planificación y organización, es importante que lo que esté allí escrito, que lo que esté allí reflejado, realmente contenga toda la información necesaria de lo que es esa asignatura, curso, materia, módulo, ¿ok? Y cuando hablamos de esa información, por supuesto, hablamos de todo un conjunto de elementos que vamos a ver en detalle más adelante. Entonces, fíjense qué interesante, porque la elaboración de los sílabos, y sobre todo cuando pertenecemos a organizaciones como universidades, como colegios, no son elementos que tú puedas además transformar de la noche a la mañana, o porque un profesor o sea, me parece que yo puedo ir por esta vía y el otro profesor puede ir por la otra. No, porque tal y como dijimos anteriormente, está cargado de una intencionalidad, responde a un conjunto de necesidades, pero también responde a una visión de la institución que está por detrás respaldando esa información que está allí. Visto de esta manera, entonces cuando hablamos de cómo ubicamos el sílabus dentro de este proceso curricular y didáctico, y es bien interesante, y por eso quise mostrarlo aquí como gráficamente, porque en esta primera fase estamos construyendo todo lo que tiene que ver con el diseño curricular. O sea, imagínense una carrera completa, imagínense un diplomado, la construcción en esencia. Este diseño curricular, donde por supuesto tiene por todo como base la construcción teórica, hacia qué tipo de educación responde, cuál es el enfoque teórico, cuál es el enfoque psicológico, etcétera, etcétera, el enfoque político que está también allí presente, todos estos fundamentos que están allí. Por supuesto, esto sienta las bases de qué tipo de formación estamos hablando, ¿ok? Y es cuando vemos que si hablamos de objetivos, si hablamos de competencias, o un ejemplo que para mí suele ser muy clásico porque es como muy representativo. Yo recuerdo en Venezuela, por poner un ejemplo, teníamos 3 grandes universidades de las más importantes que formaban ingenieros en sistemas, pero cada una de ellas formaba ingenieros en sistemas distintos, ¿ok? Para mercados distintos.
¿no? Y allí entonces tú comenzabas a analizar, cuando hacías estos estudios del currículum, veías que como parte de estos fundamentos teóricos, la base, eran completamente diferentes, porque respondían a realidades o querían dar respuesta a realidades y demandas distintas, aun cuando se encontraban en un mismo país, ¿ok? Entonces, estos fundamentos teóricos van a ser claves y fundamentales para yo poder entender la esencia de hacia dónde va mi currículum, hacia dónde va la intencionalidad de mi formación. El otro elemento, cuando hablamos del diseño curricular, y forma parte, y es importante entenderlo como parte de, porque el sílabo, vamos a decir, es como el pico, la cresta de esa ola, ¿ok? El pico de esa montaña, ¿ok? La construcción de la propuesta curricular, por supuesto, apunta también a entender cuál es el perfil del profesional que yo quiero egresar, o cuál es el perfil del ciudadano que yo quiero culminar cuando tenga esta formación, ¿ok? Y esa definición del profesional ideal, por supuesto, lo que me da a mí son los elementos, vamos a decir, esas conductas de salida que yo quiero tener, ¿ok? Y que siempre, y por supuesto, va en aumento y va casado con estos fundamentos teóricos. Y luego viene lo que es el plan de estudio. En ese plan de estudio es donde yo entonces hago toda esta malla de materias, asignaturas, de cursos, de módulos, de unidades, porque fíjense que comenzamos a disgregarlo en función de los distintos escenarios educativos. Y este plan de estudio va a mostrar lo que son los objetivos generales de esas propuestas que yo estoy colocando allí en ese documento. Y luego viene el elemento de la sumilla. Y esta sumilla me da entonces a mí la posibilidad de entender cuál es la esencia de cada uno de los elementos que está incluido en ese plan de estudio. Y además me dice bajo qué enfoque metodológicamente hablando, y no hablo de investigación, sino del cómo voy a llevar a cabo estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y en esa, perdón, y en esa cúspide entonces nos encontramos con los sílabos, que fíjense que apuntan más a los objetivos específicos de todo ese plan curricular, y es aquí donde entra en juego el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjense que tiene el elemento de la evaluación acá presente. ¿Por qué? Porque la evaluación no es solo la evaluación de los aprendizajes, sino también apunta a la evaluación del proceso como tal, desde que se construye la propuesta curricular hasta que se construye el documento del sílabo, y no menos importante, cuando se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que ahora viene cargado, por supuesto, viene marcado, mejor dicho, viene marcado de todo lo que tiene que ver con el elemento de estas tecnologías de información y comunicación y de esta nueva presencialidad virtual, en donde estamos buscando más espacios de encuentro, más espacios donde podemos estar allí como presentes generando estos procesos educativos. Y entonces por ello, cuando hablamos de cuáles son las dimensiones claves a las que hacemos referencia con la construcción de los sílabos, tenemos 4 grandes componentes. Uno que tiene que ver, por supuesto, con la enseñanza, porque arrancamos desde el proceso de la intencionalidad, que está arraigada en el docente, ¿ok? Pero que con la presencia de estos EVA, entornos virtuales de aprendizaje, comunidades de aprendizaje, entornos de aprendizaje colaborativo, como querramos llamarlo, porque todo tiene también algún enfoque teórico en particular, ¿ok? Sea cual sea el enfoque bajo el cual yo estoy apuntando, la enseñanza es una de las primeras dimensiones porque refleja la intencionalidad pedagógica. ¿Ok? Y esas son grandes discusiones que suelen tenerse, por ejemplo, cuando hablamos de estos procesos, porque dicen, bueno, ¿quién lleva a cabo la enseñanza? Sí, está el docente, pero también tenemos que pensar que tenemos también muchos desarrollos de experiencias de formación virtual, por ejemplo, tipo los cursos MOOC, donde a lo mejor no hay un docente allí, pero sigue estando el proceso de enseñanza-aprendizaje ahora de manera, vamos a decir, autogestionada por la tecnología, pero detrás sigue estando la intencionalidad. ¿Cuál es el propósito que yo tengo de mi enseñanza, de ese acto que yo llevo para compartir un conjunto de conocimientos y saberes y poder generar en ese estudiante el logro de unos aprendizajes significativos?
El otro elemento, por supuesto, tiene que ver con el aprendizaje y aquí es quizás es uno de los mayores protagonistas que tenemos. ¿Por qué? Porque es al fin y al cabo el que va a llevar a cabo el proceso de instrucción, es el que va a nutrirse de eso que yo tengo escrito en ese documento, es el que va a vivir el uso de esas herramientas, si vemos el sílabus, como lo dijimos anteriormente, como documento y también como herramienta, es el que va a vivir ese compartir, esa experiencia de aprendizaje dentro del aula de clases. Y un aula de clases, además, que se desdibuja. Y a mí particularmente, con el tema de las virtualidades, ¿no? Porque está ocurriendo muchísimo en estos momentos, ¿no? Claro, el análisis hay que hacerlo como con mucho criterio y con mucha reflexión, porque por supuesto cada realidad es muy particular, pero hablo, por ejemplo, del contexto peruano en los actuales momentos, para quienes se encuentran fuera de las fronteras de acá del Perú. A nivel de educación básica, primaria, secundaria, el Estado, por supuesto, ha implementado una política de educación a distancia y se ha apoyado además en la televisión como un instrumento, ¿no? Y me recordaba, y Rafael, te debes acordar tú también de los buenos tiempos de muchos países latinoamericanos que formaron parte, por ejemplo, hace muchos años de lo que era la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, en donde Latinoamérica punteó durante muchísimos años, estamos hablando los años 80, 90, punteó, no saquemos cuenta, por favor, de las edades, gracias, pero en los años 80, 90, donde muchísimos países a nivel latinoamericano generaron contenidos de televisión educativa bien interesantes, ¿no? Y aquí, por supuesto, de la mano con varias organizaciones se han sacado el programa Aprendo en Casa, donde se está haciendo educación a distancia, y era impresionante además el impacto que estaba generando, sobre todo a nivel de las provincias, ¿no? Que sigue siendo una realidad muy latinoamericana, donde por supuesto seguimos padeciendo problemas de conectividad, problemas de electricidad, de servicios básicos y de muchísima pobreza, porque además si le suman las realidades de muchísimos años de estos países con la pandemia, el caldo que tenemos precisamente no es el más idóneo, pero no el imposible. Y ahí es donde yo siempre quiero resaltar el mensaje, ¿no? Porque de una u otra manera, tenemos a muchísimos ciudadanos y sobre todo muchísimos docentes que están queriendo innovar, que están reestructurando sus vidas académicas. O sea, esto les ha cambiado a más de uno la forma en cómo ha venido pensando su proceso educativo, pero se ha dado el permiso de hacer algo distinto, que no es perfecto, no, yo no puedo apostar en este momento que sea perfecto, pero aplaudible y además con un enorme valor, ¿ok? Porque el cambio, por supuesto, comienza desde estos pequeños pasos, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por eso les decía que cuando hablamos de este proceso de aprendizaje, es bien importante que comprendamos sobre qué estamos hablando, ¿no? Un aprendizaje que tenemos que repensar cómo lo hacemos experiencial, tenemos que repensar cómo lo hacemos significativo, cómo hacer, sobre todo para aquellos países, por ejemplo, como los nuestros, los latinoamericanos, que estamos acostumbrados al contacto físico, a ver qué cara puso el profesor, ¿será que le habrá gustado, no le habrá gustado? Y ahora enfrentarnos como ahorita en este momento, nosotros pudiéramos estar de repente, si no estuviera pasando esto, a lo mejor en un auditorio, todo cerca, tomándonos una buena taza de café y luego dándonos un fuerte abrazo y felicitándonos por estar compartiendo estos espacios. Ahorita estamos acá, ¿ok? Haciendo nuevas formas, o sea, los espacios que se han convertido en oficina, casa, y salón de clase, ¿ok? Y donde seguimos, por supuesto, enfrentándonos a estos nuevos retos, ¿no? Entonces, en este aprendizaje, por supuesto, yo creo que además incluiría al proceso de aprendizaje de eternos aprendices de los docentes, porque siempre yo he dicho que cada experiencia, en mis casi 20 años como profesora universitaria, puedo decir que cada vez que inicio un proceso de un curso o cualquier experiencia, para mí es un proceso de aprendizaje, porque es el contacto con el otro, con un ciudadano que tiene cada uno una particularidad muy, muy única y que definitivamente nos obliga entonces a que esto que nosotros comenzamos a diseñar tenga sentido, ¿no?
La otra dimensión tiene que ver con los contenidos, ¿no? Y en esto de los contenidos tenemos que ser capaces de entender la naturaleza de ellos. No todos los contenidos se plantean, se abordan de la misma manera, no es lo mismo un contenido conceptual que un contenido procedimental o que un contenido de naturaleza más afectiva. Y esa tríada de contenidos tiene que estar presente en todo. Y sobre todo cuando pensamos en la manera en cómo vamos a diseñar los recursos para que pensemos en la diversidad de estilos de aprendizaje a los que tenemos nosotros en nuestras aulas de clase, ¿ok? Puedo decir además con muchísimo orgullo, el año pasado con la experiencia, por ejemplo, de Lima 2019, nosotros logramos una plataforma educativa 70% inclusiva y accesible, es decir, pensamos no solamente en que se viera bonita, ¿ok? Sino que pensábamos en cómo llegar a personas con discapacidad visual y que pudieran tener acceso a la información, cómo pensar en recursos que puedan ser utilizados por personas a lo mejor que tengan discapacidad visual y utilicen el software en sus máquinas y que puedan tener acceso, que puedas tener audio. ¿Por qué? Porque no todo el mundo aprende de la misma manera. El uso de los lenguajes de señas en un país como lo que representa el Perú, donde sus lenguas nativas o originarias son parte de su esencia, ¿cómo lograr que eso que estamos diseñando y que está ocurriendo dentro del aula de clase realmente tenga significado para todos? Y me robo, además con mucho orgullo, la frase de Naciones Unidas donde dice, siempre pensar en no dejar a nadie atrás. El reto es muy grande, por supuesto, y la barrera la tenemos bastante alta por toda la pandemia que estamos viviendo, pero insisto, porque el simple hecho de los que nosotros estamos aquí el día de hoy apunta a que queremos hacer cosas distintas, queremos seguir aprendiendo y queremos seguir implementando nuevas cosas y mejores cosas por lo educativo, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos de la metodología, allí entran en juego todo lo que tiene que ver con las formas de las estrategias que nosotros vamos a implementar dentro de estos espacios y que cuando, por supuesto, están asignados por estos escenarios de los entornos virtuales de aprendizaje, tenemos que pensar en que los elementos de sílabus, desde el punto de vista formal, por supuesto, hablamos de la información general, de esa sumilla, de los objetivos y o competencias, que además el tema de las competencias, bueno, aquí pudiéramos, eso sería motivo para otra conferencia, Rafa, cuando hablamos de este tema de las conferencias que no son nuevas, que se han convertido en un modismo bien particular, pero que además requiere seguir pensándose sobre todo cuando llegamos al punto de las evaluaciones, los contenidos, las unidades de aprendizaje como estructura, donde yo tengo un inicio, un desarrollo y un cierre y puedo ver a la totalidad del proceso educativo, qué estrategias metodológicas voy a utilizar, que apunten, por supuesto, a la construcción, a la creación, a la innovación. Ya estamos hablando de unos ciudadanos que tenemos en nuestras aulas de clase que aprenden de distinta manera y que consiguen en los espacios de la virtualidad tanta información posible, ¿no? No necesariamente, sobre todo con esta discusión que suele surgir muchísimo cuando habla de los nativos o de los inmigrantes digitales, ¿no? Yo creo que va mucho más allá, ¿ok? Porque ciertamente a los que, por ejemplo, somos padres y tenemos hijos y alumnos en nuestras aulas de clase, estoy segura que ninguno de ellos, cuando compra cualquier dispositivo, a veces ni siquiera ven los manuales ni nada de eso y son capaces y tienen unas destrezas increíbles para manejar con mucha naturaleza y soltura estas herramientas tecnológicas, pero no necesariamente, y esto siempre yo lo recalco, no necesariamente hacer un uso educativo y pedagógico de estas herramientas. Y es allí donde entra en juego todo lo que nosotros representamos como docentes. Y entra en juego además porque fíjense que esta es una discusión que traspasa las fronteras de las aulas de clase. Esto es un proceso de educación ciudadana. Esto es un proceso de educación corporativa. ¿Cuántas organizaciones en este momento, por ejemplo, están repensando y se han dado cuenta que estando en casa todavía la empresa puede seguir funcionando aun cuando no tengas unos empleados 24 horas del día en tu oficina? ¿Ok? Pongo eso, por ejemplo. ¿Cuántos escenarios en este momento han sido como trastocados con esta realidad y se dan cuenta que en definitiva, siempre el norte de todos estos procesos sigue siendo la persona? Entonces, yo además una de las cosas a las que quiero apuntar en esta discusión del día de hoy es que sea cual sea el enfoque en el cual yo esté parado a la hora de diseñar las experiencias de enseñanza y aprendizaje y a construir estos sílabos, siempre pensemos
en lo más importante del proceso educativo, la persona, el individuo, el ciudadano que está allí y que va a recibir información, porque si no, este proceso no tiene sentido, ¿ok? Y por último acá, entonces, como parte de estos elementos, tiene que ver con los equipos y materiales, que ahí entran entonces en juego también el reto de qué herramienta es la más útil. Miren, ustedes no saben cuántas veces cuando uno llega a consultar y me dice, bueno, ¿cuál es la mejor plataforma? Bueno, primero quiero saber cuál es tu necesidad, porque a lo mejor si estamos en una zona donde no tienes luz o no tienes conectividad, a lo mejor tu mejor tecnología es la radio. O a lo mejor tu mejor tecnología es la televisión. O, ¿por qué no? Tu mejor tecnología sigue siendo la prensa. ¿Ok? Entonces, o más aún, sigue siendo tu pizarra y tu tiza o plumón. ¿Ok? Y allí pongo como ejemplo, cuando a veces se piensa que no se puede innovar teniendo poco, hay una experiencia, suelo yo nombrar muchísimo porque además creo que marcó un hito bien importante en los últimos años en lo que se refiere al tema de desarrollo de recursos educativos. Y hay un autor que se llama, es de matemáticas, se me fue el nombre, que él es un profesor colombiano que tiene el explicando las matemáticas, bueno, con su pizarra, con su plumón, su pizarra blanca, Julio Profe. Él es colombiano y él se convirtió en un momento de la historia, como por los años 2010, una cosa así, se convirtió en el segundo youtuber en Colombia después de Shakira. O sea, no solamente las caderas mueven ciudadanos y gente en las redes. Y se convirtió en youtuber enseñando matemática, ¿ok? Y él, el único instrumento que tenía era su celular, la pizarra y un plumón. Y les puedo decir que yo llegué a él por mis hijos, que estaban enseñando un proceso de división de fracciones, y él utilizó un método, y mis hijos llegaron a él buscando en internet su tarea, ¿ok? Y tuve la posibilidad, además, el honor de conocerlo en una oportunidad, porque él viajó a Venezuela a dictar unas interesante, porque ahí es donde tú dices que a veces lo simple, lo sencillo, ¿ok? No necesariamente es malo, ¿ok? Y entonces creo que uno de los primeros ejercicios que tenemos que entender cuando hablamos de esta construcción de los sílabos y de cada uno de los elementos que tengo acá es que muchas veces pensamos que más, o sea, que con más herramientas, con más contenido, con más información, vamos a lograr más aprendizaje. Y eso no es así, ¿ok? La experiencia de años, y cuando hablamos entonces, ya en esta última parte que tiene que ver con los retos y tendencias que tenemos que enfrentar dentro del proceso educativo, y de repente se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver eso con la construcción de los sílabos? Sí, tiene que ver muchísimo, porque insistimos, recordemos en las dos premisas, se convierte en un documento, pero también se convierte en unas herramientas. Entonces, los diseños a los que yo quiero apuntar de aquí en adelante con esta nueva dinámica de vida, porque esto transformó la vida, o sea, quien aquí siga pensando que vamos a volver a la normalidad, realmente que no sugiero que revise y repiense pues todos estos procesos, porque estamos volviendo a una dinámica completa. Entonces, ¿hacia dónde van estos procesos educativos? Están apuntando a lo que son las métricas de estos procesos, o sea, cómo yo puedo ir midiendo, y cuando hablo de las métricas no es que me estoy yendo a la época del conductismo, que no es que sea malo, sino que estábamos hablando de pruebas objetivas, no, estamos hablando de métricas que buscan entender cómo están aprendiendo las personas, ¿ok? ¿Cuáles son las mejores maneras, las mejores metodologías? Otro elemento a lo que vamos con la tendencia tiene que ver con el rediseño de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y los estamos viviendo, y parte de esta información la podíamos ver hace un par de años y decíamos, bueno, vamos a hacer eso, bueno, ya estamos, ya no es que vamos, ya estamos, ¿no? La dinámica nos arropó, nos llevó, estamos aquí saliendo, ¿ok? Y tenemos que pensar en que estas van a ser las nuevas dinámicas de vida. Estamos hablando del desarrollo de recursos educativos abiertos,
aspecto bien importante y tiene que ver sobre todo con la reutilización de lo que ya existe. No tenemos necesidad de inventar el agua tibia, como decimos por allí, ¿no? Si está allí y está a la disposición, simplemente cítalo y úsalo. Aprovecha lo que también otros han construido. Innova desde esas posibilidades y también porque no crea cosas nuevas, porque es parte de lo que nos toca, ¿no? Es entender los enfoques multidisciplinarios y aquí juega un papel importantísimo ahora el tema de la salud y la higiene. Van a ser premisas fundamentales en cualquiera de los procesos donde nos vayamos a desenvolver. La premisa de la salud, de la higiene y yo le voy a agregar un tercer elemento de la ciudadanía. Porque tenemos que aprender a ser mejores ciudadanos. De lo contrario, no podemos seguir adelante. Y además, entendiendo que bajo esa premisa de los enfoques multidisciplinarios, entender el tema de la sostenibilidad, ¿ok? Que lo vamos a ver aquí más adelante. Tenemos el elemento de la cultura de innovación. Es necesaria porque ningún proceso es acabado. De eso se trata la dinámica de los seres humanos, lo ha dicho, apuntando a generar espacios que la innovación como un elemento diferenciador. Las alianzas como generadoras de redes es fundamental. Aquí el trabajo no es solo. Aquí tenemos que comenzar a fortalecer aún más el trabajo de para todos y con todos, ¿ok? Y allí, por supuesto, va de la mano con los procesos de internacionalización y mundialización, porque definitivamente, y la dinámica en la que estamos es así, no solamente somos locales, sino que pertenecemos también a una dimensión global. Entonces, somos un aquí, somos un ahora, pero también formamos parte de un planeta, y un planeta además que nos está diciendo a gritos, ayúdame a salvarme. Porque si tú no me ayudas a salvar el planeta, tú no vas a tener dónde estar, ¿ok? Y en este momento ha sido la prueba quizás más fehaciente que aún sin nosotros presentes, movilizándonos, ¿ok? Porque estamos todos en un proceso de aislamiento social obligatorio, pese a eso, el planeta sigue, el planeta está respirando, ¿ok? Entonces nos pone en esa reflexión de quién es el depredador real, ¿no? Que tanto nosotros comenzamos también, y eso tiene que ser, para mí, esa debería ser una premisa fundamental del desarrollo de el elemento de sostenibilidad, ¿okay? Más allá, son una pieza fundamental y clave para lograr realmente las naciones que soñamos y merecemos, ¿ok? Y que pueda estar en equilibrio perfecto con lo que nos rodea. Y por último, cuando hablamos de esas constructoras de desarrollo social, tenemos que entender que los resultados de cualquier proceso educativo no deben quedarse únicamente en la obtención de un título o un certificado. Tienen que tener la posibilidad y el impacto de transformar lo que tenemos a nuestro alrededor. Si nosotros no somos capaces de seguir formando en ciudadanía, va a ser muy complejo realmente que nosotros podamos salir adelante ante cualquier realidad. Y es por ello que apuntamos, y esto es más un enfoque que comparto con ustedes y que así línea de investigación desde... Perfecto. Hablaba un poco de que cuando hablamos de la gestión y la innovación como elementos fundamentales para poder diseñar las experiencias educativas, resaltaba el valor importantísimo que tienen estos dos conceptos. Uno, porque cuando hablamos de la gestión requiere, por supuesto, de un proceso de planificación y sistematización que es fundamental, sobre todo cuando hablamos de experiencias formativas en línea. ¿Ok? Esos son claves para poder tener éxito en la experiencia. Y la innovación, por supuesto, como un elemento que además va a permitir marcar una pauta en las organizaciones. Y cuando hablo de las organizaciones, las hablo en su extensión más amplia, no solamente las educativas, las sociales, corporativas, los espacios de convivencia ciudadana y social a las cuales nos enfrentamos de manera cotidiana, ¿no? Y que este concepto que les presento a continuación ha sido parte, vamos a decir, de una línea de investigación que desarrollé desde el doctorado y que ha servido como metodología para evaluar el impacto en las organizaciones de esto que llamamos la gestión de innovación y que no es más que ese conjunto de acciones que me va a permitir planificar, desarrollar y evaluar
la organización, los actores y las tecnologías para alcanzar que, por supuesto, apuntando al espacio universitario, lo que es la generación y difusión de conocimientos a través de la investigación, la certificación profesional y la innovación de estos procesos de enseñanza-aprendizaje que se evidencian en el acto de la docencia y de la extensión, ¿ok? Y por supuesto, cuando hablamos de la importancia que está teniendo el sílabo, bueno, son múltiples y creo que las hemos ido tocando durante todo el discurso, pero principalmente nos va a ayudar a entender no solamente la intencionalidad a la cual va apuntando una asignatura, materia, carrera, etcétera. Permite, por supuesto, que tanto docentes como estudiantes tengan un elemento planificado de hacia dónde vamos, de dónde estamos, de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. Por supuesto, tener claridad en la ubicación en cuanto a la relación del plan de estudios con la estructura curricular y el perfil profesional. Nos permite dar direccionalidad y es una guía permanente con la que podemos contar. Permite tener coherencia tanto interna como externa de lo que está ocurriendo dentro de esa aula de clase, de esas aulas de clase, ya no solamente en el plano de lo presencial, sino de lo virtual. La posibilidad, por supuesto, de tener conocimientos previos y resultados educacionales esperados, o sea, tener un norte hacia el cual nos dirigimos y que de una u otra manera orienta nuestra acción. Poder tener también medidas correctivas, porque estos documentos y estas herramientas no son elementos estáticos, son dinámicos y flexibles, ¿ok? O sea, representan realidades y realidades humanas, y lo humano no es estático. Entonces, tenemos que entender también que son documentos que pueden ser adaptables y que pueden ser, por supuesto, sobre todo transformados, o sea, pueden ser transformados de acuerdo a las realidades a las que nos encontramos. Y, por supuesto, te permite, además, visionar cuáles son esos objetivos o creencias que pretendemos alcanzar, responder a las preguntas básicas del para qué y el qué quiero aprender, con qué métodos, bajo qué metodología, bajo qué enfoque, bajo qué tipo de evaluación lo quiero hacer. Y por último, contribuye a formar integralmente al futuro profesional. Por supuesto, y como mensaje de cierre, además entender que el acto educativo y el acto del diseño nos convierte en reales artistas. Cuando digo artistas, porque eso que nosotros plasmamos cada vez que intentamos organizar un proceso de enseñanza y aprendizaje es un acto de... yo digo que hasta un acto de valentía, ¿no? Porque es la posibilidad de soñar con que puedo transformar almas a través de los espacios educativos. Y si hablamos desde los espacios virtuales, aún más, es la posibilidad de que los que están del otro lado, así como la noche de hoy, que podamos sentir que estamos allí presentes, que tenemos la posibilidad de transformar vidas, que tenemos la posibilidad de que cuando yo transformo esas vidas puedo transformar las sociedades. Y porque en este momento el mundo, el planeta, nuestro país, los países a los cuales pertenecemos, creo que tenemos una deuda importante y necesitamos ser nosotros mismos promotores del cambio, ¿ok? Sea cual sea la instancia en la cual nosotros nos encontremos. Así que definitivamente el poder visionar estos retos a los cuales nos enfrentamos desde la virtualidad nos va a dar a poder seguir innovando y transformando los escenarios educativos y, por supuesto, darnos la posibilidad de hacer cosas nuevas, ¿ok? Y yo creo que es un reto importantísimo al cual nosotros tenemos que dar respuesta. Muchísimas gracias.